migrando datos a Drupal 8. Yo soy Jonathan, trabajo con Pedro en el BTO. Llevo varios años trabajando con Drupal y administración de sistemas. Todavía no tengo claro cuál es mi preferencia. Gracias a Pedro que esta presentación no es un desastre, por ahora. Bueno, si me gustan las cosas bien indentadas y con resaltado de sintaxis, si puede ser. Vale, en esta sesión vamos a ver las migraciones que nos permite hacer Drupal 8 de manera automática y las limitaciones que tienen. Vamos a ver también cómo hacer migraciones a medida y, por último, pues basada en la experiencia de varios proyectos en los que hemos estado haciendo migraciones, pues vamos a ver cómo resolver ciertos problemas y cómo afrontar el reto de migrar grandes volúmenes de datos y algún que otro consejo. Vale, en Drupal 8 ha entrado Migrate, que era una serie de módulos que llevaban mucho tiempo en Contrib, en Drupal 6 y 7, y ha cambiado drásticamente, para quien haya usado Migrate en Drupal 6 o 7, ha cambiado drásticamente la manera de implementar migraciones, aunque las ideas siguen siendo las mismas. Han cambiado en la línea de todas las cosas nuevas que trae Drupal 8, plugins, services, etcétera. Permite migrar tanto configuración como contenido, es decir, migra también configuraciones, y es así porque en Drupal 8 ha cambiado la manera de actualizar de versiones de versiones antiguas a nuevas. Si bien para Drupal 6 o 7, para migrar de Drupal 6 a 7, lo que había que hacer era poner el código nuevo, poner la base de datos y ejecutar UTT-PHP, que ejecutaba una serie de rutinas para actualizar la base de datos. En Drupal 8 esto ha cambiado completamente y lo que se hace es una migración del Drupal 7 a 8 sobre una instalación limpia. Y es de eso de lo que vamos a hablar ahora, migraciones automágicas. Vale, pues el procedimiento sería instalar un Drupal 8 vacío, descargar la versión 8 de los módulos que tengas en tu Drupal 6 o 7, y activar estos módulos, migrate Drupal UI, migrate Drupal y migrate. En la URL de /upgrade veríamos algo así. Primero basta con configurar las settings de base de datos del Drupal 6 o 7 y la ruta aquí abajo, no sé si se ve bien, la URL de la web vieja o la ruta a la carpeta files. Y al seguir al siguiente paso te sale un report de qué migraciones es capaz de hacer. Ahí se lee, es capaz de hacer 17 actualizaciones y no es capaz de hacer 199. Entre estas 199 hay muchos módulos que no aplica migrar y hay otros muchos que son grandes ausentes. Are you sure? Bien. Y también podemos hacer este tipo de migración automática con Drush, usando el módulo migrate_upgrade. Pues simplemente hay un comando que, pasando los mismos parámetros, te lanza lo equivalente a hacerlo vía web. ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues, bueno, la principal limitación es que tienes que trabajar sobre una instalación limpia de Drupal 8, que puedes lanzar la migración una vez y que todo lo que hayas hecho antes en ese Drupal 8 se va a perder. Si quieres lanzar la migración una segunda vez, no puedes. Tienes que volver a instalar y volver a lanzarla. No hay posibilidad de hacer migraciones incrementales. Si, por ejemplo, te planteas, ejecuto la migración para mi Drupal, arreglo el theme, arreglo la configuración y una semana siguiente quiero actualizar los contenidos que se han ido generando en el sitio antiguo, no puedes hacerlo. Tienes que empezar de cero. También una limitación, bueno, es una ventaja teórica, pero en la práctica no. Una migración 1:1, es decir, te intenta traer del Drupal antiguo todo tal cual. La configuración de bloques, los content types, los vocabularios, además del contenido. Falla en el intento porque hay muchísima complejidad ahí. Y bueno, aunque no fallara, uno normalmente cuando se plantea un proyecto de esta envergadura, pues también se plantea arreglar un poco el sitio, ¿no? Corregir los tipos de contenidos, arreglar alguna que otra cosa que mal hecha, digamos, ¿no? Y bueno, por último, pues que hay muchos módulos que no están cubiertos en la migración automática. Para sitios muy pequeños puede valer esto, pero aún así no es como migro y continúo. Siempre hay que tocar ahí un poco.
Vale, siguiendo con migraciones automáticas, pues hay dos módulos para migrar desde WordPress. Uno de ellos migra desde formato WXR, que es un exportado, creo que en XML de WordPress. Y hay otro que conecta directamente a la base de datos para extraer los contenidos. Este último viene de Drupal 7 y todavía no está listo en Drupal 8. Vale, y esto ya no serían migraciones automáticas, pero sí existe un módulo, el Migrate UI, que te permite vía web configurar migraciones. Y puedes, claro, descargar también módulos para migrar desde CSV o cualquier otra fuente externa. Bueno, cuando las migraciones automáticas no te valen y no te van a valer, pues hay que currárselo. Este hombre, que no recuerdo cómo se llama, tiene pinta de náufrago, pero cruzó el Atlántico a remo. ¿Por qué? ¿Por qué migraciones a medida? Las limitaciones que hemos visto ya, ya que hay muchos módulos no soportados, de que no tienes posibilidad de adaptar un poco la migración antes de lanzarla. También porque puedes querer hacer migraciones incrementales, puedes querer hacer actualización de lo ya migrado o hacer un rollback para borrar la migración hecha previamente. Y luego, pues claro, oportunidades que se presentan con las migraciones custom, ¿no? Puedes querer montar un Drupal 8 con una estructura distinta, simplificada o arreglada, y entonces los contenidos tienes que transformarlo de los tipos de contenido antiguos, de todo era un nodo, ahora son entities, o bueno, muchísimos cambios que pueden ser necesarios hacer de un Drupal 6, 5 incluso, a Drupal 8. Y también, pues claro, cuando haces migraciones custom tienes toda la versatilidad posible. Puedes querer migrar dos sitios en uno o migrar contenidos que se han ido trabajando en una fuente externa de cara a la salida en producción. ¿Cómo llevar a cabo estas migraciones? Bueno, esto es bastante... En la práctica no es complicado, pero hay mucho concepto por detrás que voy a omitir. Las migraciones son config, son configuración generada. El comando este de Drush de migrate upgrade o la URL que vimos antes genera una configuración y la ejecuta. Esa configuración la puedes exportar y adaptarla. O puedes partir de cero. En cualquier caso, si quieres copiar la configuración que te genera el mecanismo automático o empezar de cero, hay un módulo que vas a necesitar seguro, que es el Migrate Plus, porque es el que te permite que las configuraciones las puedas poner en módulos. En esta ruta de config install pondrías tus migraciones. Este módulo proporciona otras cuantas cosas. Eventos para poder hookearte antes o después de ciertos procesos de las migraciones y alterar los datos de entrada. Ok. La pinta que tiene una migración, bueno, hacer config son ficheros YAML y estos ficheros pues tienen principalmente una fuente de la cual extraer los datos, un destino al que guardar el dato y la parte más importante que es el mapeo de campos, el procesamiento de los datos que te vienen para convertir en datos válidos para el destino. Esta es una migración real. Vemos primero en el fichero YAML que tienes un ID, una etiqueta y una definición de la fuente. En este caso migramos desde un CSV. Indicas la ruta, indicas ciertas características del CSV y el mapeo de campos. También en la última columna, en case, pues indicamos cuál es la primary key, digamos, de esta migración. Esto es el source. El destination suele tener una pinta así sencilla, simplemente es indicar cuál es la entidad en Drupal a la que vas a guardar, entity user, entity file, etc., pero no lleva muchos más parámetros. Y el process, aquí tenemos una versión bastante sencillita, en la cual los campos de origen los mapeas a campos de destino. Los campos de destino pues son la columna de la izquierda. Y veremos ahora, veremos un poco más adelante, distintos tipos de procesamiento que puedes hacer sobre los datos de entrada. Aquí hay un pequeño ejemplo de que para status
le cascamos un valor por defecto de 1. Vale, hemos visto que en Source usas un plugin, en Destination usas un plugin y en Process pues también se usan plugins. En cuanto a Source, pues el core te trae bastantes plugins para todos los elementos, entidades o de otro tipo que tiene Drupal 6 y 7. Bloques, ficheros, nodos, etc. Alias de URL también. Y luego en Contrib pues hay varios módulos que te permiten extraer de distintas fuentes, ¿no? El Migrate Plus ya vimos antes, trae para poder extraer desde URL, con autenticación incluso, y tiene parsers para XML, JSON, SOAP y alguno más. CSV es un módulo separado. El Google Sheet es un módulo bastante interesante que te permite hacer una migración desde un Excel de estos de Google. Podría servir como caso de uso para que editores estén trabajando contenido fácilmente en un Excel y poder incorporarlo a Drupal. Ya sea en un proceso de migración a la hora de salir a producción o como dato demo cuando estás haciendo un portal cualquiera que no implique migraciones. Hay otros módulos para este tipo de tareas. Y bueno, por último hay un Commerce Migrate que está un poco, no sé cómo de completo es porque hace como un año que no se toca, pero te permite conectar a Ubercart 6 y 7 y a Commerce para currarte tus propias migraciones. Pues estos te dan el enganche con las entidades de origen. Vale, los plugins usan la notación de Migrate Source, usan este namespace y bueno, si te quieres hacer tu propio plugin, pues aquí hay un poco la jerarquía de clases en la cual te puedes enganchar. Lo más habitual si estás migrando desde un Drupal 6 o 7 es que puedas extender Node para meter ahí las historias que quieras. Por ejemplo, nosotros hemos extendido Node para taguear la query que saca los datos del Drupal origen, e indicarle, pues por ejemplo, que no queremos migrar los nodos que están despublicados, o filtrar por tipo de contenido, etc. Si te quieres cubrir una migración desde una fuente SQL que no es Drupal, pues extenderías SQL base. Los plugins de destino, pues Core incorpora plugins para todas las entidades de Drupal 8. Casi todo en Drupal 8 son entidades, así que tanto el contenido, usuarios o nodos, como la configuración, image styles, bloques, menús, todo esto es entity menú, etcétera. Y bueno, los alias de URLs y alguna que otra cosa no son entidades y también tienen su propio plugin de destino. Y luego algunos módulos Contrib pues también necesitan un plugin que no funciona directamente con lo que trae Core y lo proporcionan. Por ejemplo, en este caso el módulo Paragraph, que se está extendiendo bastante, necesita, como usa Entity Reference Revisions, en vez de Entity Reference, pues necesita un plugin específico que te traiga el ID del párrafo y también su revisión. Bueno, en analogía con Source Plugins, pues la anotación, el namespace y la jerarquía de clases que puedes extender. Vale, volviendo a los Process Plugins, que es la parte central de cuando implementas una migración, el Core proporciona 15 o más plugins para hacer mogollón de tipos de procesamiento de los datos. Hay algunos en Contrib, no demasiados, porque tampoco son muy necesarios con todo lo que da Core ya. Y bueno, también te puedes crear los tuyos propios si tienes algún caso específico. Aquí hay algún par de ejemplos de plugins. En el Get es el plugin por defecto. Esto que veíamos antes de mail, email, pues el campo fuente email va a la propiedad mail de destino. Es equivalente escribir esto que escribir esto de aquí abajo, porque Get es el plugin por defecto. Y también pues tiene una característica que mola bastante, que es esto del uso de la arroba, que es para que a un campo le puedas traer no un valor de origen, sino un valor de destino. Es decir, en este caso
initMail acabaría teniendo el valor de email, porque es el valor que ha llegado a mail y lo pillas aquí con la arroba. ¿Vale? Luego hay otro plugin bastante sencillo que es el default value, que, pues esto, simplemente para cascar un valor, un literal. El static map es un plugin que te permite mapear una propiedad de origen para saber a qué valor destino correspondería. Callback, llamas a una función PHP que acepte un solo argumento. Este es bastante útil para crear tu propia función que recibe el dato y hacer ahí el procesamiento PHP que necesites. Para la gente que venga de migrar en Drupal 6 y 7, que esas migraciones eran en PHP y podías hacer lo que quisieras con los datos, pues quizás parece un poco de entrada que es una limitación no usarlo todo en YAML, pero con este tipo de enganches tienes mucha versatilidad. Vale, el plugin Migration Lookup hasta Drupal 8.3 se llama Migration, en Drupal 8.4 se llama Migration Lookup. Te permite que en una migración referencias por ID a algo migrado previamente. Por ejemplo, puedes migrar usuarios y luego cuando migras nodos, indicas con un mecanismo así que el ID que te viene de origen se transformará a este otro ID según la migración previa. Vale, Skip on Empty es un plugin para cancelar la migración del registro actual si viene un valor de un campo vacío. Vale, en este caso, pues, si el valor del relacionados en origen está vacío, se esquivaría la migración de este registro. También vemos el uso de un array ahí, que es lo que llaman un pipeline, que aquí tenemos un ejemplo un poco más grande. En este caso, pues los dos valores de origen, source 1 y source 2, pasarían por el plugin concat para unirlos por guión bajo. Luego llamarías a un callback que te quita el HTML, llamarías otra vez a callback para trimearlo. Si en este punto está vacío, se esquiva la migración y por último, el valor que tengas lo puedes pasar a nombre máquina. Es un ejemplo ficticio, no tiene mucha utilidad. Vale, ¿cuál sería el flujo para desarrollar una migración? Picas el código, lo ejecutas, depuras, ves fallos, depuras, picas código, ejecutas, depuras. Para poder llevar esto a cabo, para poder ejecutar una migración necesitas lo que se llama un runner. Migrate Tools es el más potente, el más extendido también, hecho por la propia gente que lleva la iniciativa de migraciones en Core, que trae una serie de comandos drush para importar, actualizar, hacer rollback, mirar el estatus de las migraciones, etc. Luego hay una versión más simplificada, Migrate Run, y el Migrate Manifest es una movida que te permite en un fichero YAML indicar cuáles son todas las migraciones que quieres ejecutar y mandarla a ejecutar el manifiesto. Nosotros usamos Migrate Tools y usamos scripts para ir indicando una tras otra las migraciones en el orden que preestablecemos. Veremos más adelante un poco de eso. Para depurar. El Migrate Devel es un módulo bastante interesante o sea, Migrate Tools en sí, cuando ejecutas una migración no ves nada. No te dice voy por el nodo 15, no te dice nada, sino algún error que ni siquiera sabes en qué registro se produjo. Puedes hacer varios apaños, pero bueno, tirando de Migrate Devel te facilita tener un poco de control sobre qué está haciendo la migración. Y tiene otras utilidades también, que ahora comentaré. Bueno, para seguir inspeccionando un poco qué ocurre en una migración, pues el yo uso drush entity, que es un comando drush bastante interesante que te permite leer, o sea, te pinta en pantalla un array de un registro, entonces es bastante interesante para pintar cómo es un nodo en el Drupal origen y cómo se ha migrado a destino y ver qué campos han fallado, o cómo se llaman los campos incluso cuando estás programando, ¿no? Luego una migración cuando se ejecuta genera mensajes en una tabla de la base de datos y también genera un mapeo de origen-destino. Guarda el ID del nodo o de la cosa de origen y el ID de la entidad de destino. Es interesante para depurar. Hemos hecho nosotros algún comando a medida para a partir de estos IDs sacar rápido de un nodo cuál es la URL en destino o la URL en origen.
Vale, bueno, también si quieres trasear el código, puedes poner un breakpoint en estos dos métodos, son puntos claves por los que pasa el proceso. Y luego hay un pequeño truco que es, usando el plugin de callback, pues puedes volcar por pantalla el valor de una propiedad de origen. Comentaba antes que las migraciones son configuración. Hay un problema, entre comillas, en Drupal 8 cuando cambias una configuración y eso no surte efecto. Y borras cachés y... Bueno, Migrate Devel regenera las configuraciones cada vez que lanzas una migración. Con lo cual te facilita mucho el flujo. Ok. Aparte de las migraciones que tiene, digamos, lo normal en una migración, que es coger unos datos de origen y pasarlos a destino en un mapeo más o menos complicado, a veces hay ciertos problemas en los cuales hay que tener un poco de ingeniárselas para poder resolverlos. Por ejemplo, cuando en una migración tú no es bueno, o sea, Migrate no te permite crear en una migración dos entidades de destino, ni leer dos entidades de origen a la vez. Ahí tienes que ser un poco ingenioso si quieres mezclar, pues por ejemplo, una taxonomía y un nodo que acaben siendo un solo nodo en destino, pues tienes que ingeniártelas un poco. Y si vas a migrar, por ejemplo, a un tipo de contenido que tiene paragraph y el body no es ya un field, sino un paragraph que es una entidad externa, tampoco puedes en la misma migración crear dos entidades. Puedes forzarlo, pero ese no es el camino. Entonces, pues tienes que ir componiendo migraciones. Por ejemplo, en el caso de paragraph, harás una migración que te migre los paragraphs y una migración posterior que te migre los nodos, haciendo referencia a los paragraphs que has migrado previamente. Vale. También, claro, cuando migras un Drupal viejo, mal hecho, por otra persona, con mogollón de porquería en el body, porque un día usaste el TinyMC, luego cambiaste el CK Editor y eso no hay quien lo entienda, tienes la oportunidad de sanear un poco el HTML, ¿no? Y en este saneamiento del HTML pues también hay historias como que el uso de plugins para imágenes hace años era muy variado y había mucha porquería. Y esos bodies puedes querer sanearlos. Nosotros hemos hecho un preprocesamiento de los bodies para preparar, o sea, hemos parseado todos los bodies para sacar las imágenes, tanto usadas con tokens como clavadas ahí en HTML directamente. Y ese preprocesamiento hemos generado una tabla SQL y hemos hecho una migración para migrar los ficheros de esa manera. No migramos los ficheros leyendo directamente la tabla files del Drupal 6, sino que hacemos un preprocesamiento para poder sacar no solo los que están en files, sino los que están mezclados en el body. Total, que el resultado es que en el Drupal destino queda todo ordenado con tokens de Entity Browser, etc. Bueno, y otro problema que hemos resuelto es puedes migrar redirecciones de Drupal, del módulo Path Redirect a Redirect en Drupal 8, pero nosotros hemos decidido, apoyándonos en el mapeo que genera una migración de registro origen, registro destino, hemos decidido generar ficheros de redirecciones para HAProxy, que es un servicio que se pone por delante de Apache y Varnish. Y las redirecciones son simplemente un fichero de texto de URL origen destino. Es una manera muy rápida, muy eficiente de responder a redirecciones sin que cruce todo el stack para llegar a una petición procesada por Drupal. Vale. Y también hemos afrontado, por supuesto, migraciones que entendemos son muy grandes. Seguramente hay Drupales más grandes todavía, pero nosotros hemos afrontado esto. Migración de 150.000 ficheros, 20.000 vídeos, 60.000 nodos, tal, y 1 millón de comentarios. Un gran millón de comentarios, o 1 millón de grandes comentarios. Una migración de este calado lleva horas en ejecutar. Nosotros, en nuestro mejor esfuerzo, la conseguimos ejecutar en nada menos que 9 horas. Y a la hora de estar desarrollando, pues tienes que ir haciendo migraciones parciales para poder depurar. No es viable
Esto, al final acabábamos lanzando las migraciones todos los días a las 12 de la noche para por la mañana recoger el fruto. Y para mejorar los tiempos, recurrimos a ciertas cosas según íbamos viendo nuestros cuellos de botella. Empezamos trabajando con PHP 5. Cuando cambiamos a PHP 7 hubo una mejora directa del rendimiento bastante significativa. Y también empezamos a usar Redis, porque en aquel momento Memcache no estaba listo para Drupal 8 y estábamos guardando la caché en base de datos y era killer, vamos. También en un intento desesperado de bajar esto de en torno a las 15 horas que llegó a tardar la migración a 9, pues pusimos MySQL, el directorio de datos de MySQL lo pusimos en memoria RAM. Es una cosa bastante sencilla y que da grandes resultados. El problema es que eso no es persistente. Tienes luego que sacar un backup y cargarlo en disco, vamos, en el MySQL normal. También había una serie de deficiencias en Migrate que no eran fáciles de identificar, y es que, por ejemplo, las tablas de mapeo no tenían índices y tardaba mucho hacer una búsqueda. A día de hoy esto ya está arreglado en Drupal 8.3. También en nuestro procesamiento de ficheros que comentaba antes, extrayéndolos del body y tal, hacíamos una búsqueda en la tabla File Managed por la ruta del fichero y esa columna no estaba indexada. Tardaba como 4 horas la migración de ficheros y simplemente metiendo un índice bajó muchísimo a en torno a 45 minutos. Vale. También una estrategia que hemos usado es lanzar migraciones en paralelo. No puedes lanzar cualquier tipo de migración en paralelo porque hay efectos adversos de distinto tipo, como deadlocks en MySQL o que migraciones que dependen de otras acaben haciendo, bueno, un poco complicado de resumir. Pero hay ciertas migraciones que no puedes lanzarlas en paralelo, sino en secuencial. Sí puedes lanzar en paralelo, por ejemplo, una migración de usuarios y una migración de ficheros, asumiendo que no hay dependencias entre ellas. Pero no debes lanzar en paralelo una migración de artículos, de nodos de un tipo y de otro. Vale, también vimos y no llegamos a identificar por qué las migraciones que pasaban, ciertas migraciones que pasaban de 10.000 registros, empezaban a degradar el rendimiento muchísimo. No consumían más RAM y no sabíamos por dónde se iba el tiempo, no había una carga de CPU. Y tomamos la decisión salomónica de cortar la migración en trocitos de 3.000 y lanzarla. Vale. Bueno, también hicimos el drush shrinkdb, es un módulo, un comando drush que liberamos que simplemente te permite reducir el tamaño de una base de datos borrando todos los contenidos anteriores a 15 días o lo que le especifique. Esto nos permitió, a la hora de hacer recargas para depurar y lanzar nuevas migraciones, trabajar con bases de datos mucho más pequeñas. Y bueno, algunos otros trucos y consejos después de nuestra experiencia con esto. He puesto uno ahí que vi en una charla de Hernani Borges en la DrupalCamp también en Madrid en 2012, que comentaba, era sobre rendimiento, una charla genial. Y decía, antes de ponerte a instalar, hacer no sé qué, instálate el cerebro. Es un consejo que suelo seguir un par de veces a la semana. Bien. A la hora de afrontar un proyecto de migración tienes que sopesar cuáles son las cosas importantes. No todas las cosas merecen ser migradas automáticamente. Por ejemplo, hay tipos de contenido muy enrevesados, con muchos fields, que requieren una gran transformación para pasarlo a la nueva estructura en Drupal 8 y al final son 20 nodos. Se pueden hacer a mano y vas a tardar menos. También lo que comentaba antes del 1.000.000 de comentarios, hay que saber priorizar, no todos los datos tienen el mismo valor. En las 9 horas, la migración de los comentarios eran 4 horas de las 9. Todo el proceso de pasar a producción estaba comprometido por migrar 1.000.000 de comentarios. Es la estrategia que se decidió. Pero hubiera sido mejor y más sencillo migrarlo todo, salir a producción y en background migrar los comentarios, que no era un contenido tan crítico como el resto.
es muy importante medir cuánto tarda una migración, automatizar los procesos para tener unos datos consistentes y de manera automática que te permitan día a día ver si los cambios que estás haciendo en la migración te están produciendo pérdidas en rendimiento, pero no solo los cambios que tú haces, sino los cambios que está haciendo el equipo de desarrollo sobre el Drupal mientras tú estás haciendo la migración. A veces ha entrado un código que hacía una historia con las URLs, ajeno completamente a la migración, pero que cuando yo ejecuto la migración veía perder una hora más en el proceso y no era por algo que yo hubiera cambiado en migración. Entonces, es algo importante también para identificar regresiones en general en el código. En esta línea de medir, pues también cuando afrontas volúmenes tan grandes de información, no se pueden testear uno a uno. Es importante implementar indicadores que te den ciertas métricas de cuántos nodos en origen de tal tipo se van a convertir en destino a este otro tipo, o cuántos usuarios espero migrar si descarto todos los que están bloqueados, o 1 millón de comentarios, ¿cuántos acaban siendo? De ese 1 millón de comentarios descartamos 500.000 que estaban despublicados. Y bueno, otra métrica bastante potente es, conociendo las URLs más importantes de la web, sacarte un script que chequee si esas URLs siguen dando un status OK en el Drupal 8. Vale, voy terminando. Otros pequeños consejos son que cuando migras la base de datos de origen, mejor tenla congelada. Ponle mantenimiento, saca un backup, pero que no estén habiendo cambios en origen mientras tú estás corriendo el proceso de migración, porque van cambiando, se va moviendo la tierra sobre tus pies. Usa un usuario de solo lectura para conectar al origen, no sea que la vayas a cagar. No lo hagas en producción, pero sí haz pruebas en entornos equiparables a producción para no llevarte sorpresas el día que vas a lanzar la migración real. Y ya está.